Su paso por la física, por las matemáticas, por las artes gráficas, el arte en general, ha hecho de Magdalena Fernández una artista con un sello propio. Sus instalaciones de grandes dimensiones son fantásticas. Su trabajo es pura pasión. Vamos a hablar lo que ha significado para ella la formación, la inspiración, la educación y su trabajo a lo largo de toda su vida, a propósito de la próxima exposición que tendrá en Caracas. Magdalena, es un placer tenerte para acá y un privilegio. No, gracias por abrirme un espacio, de verdad. Siempre estás trabajando, estás en una nueva exposición, en una nueva obra. Bueno, no podemos traer la obra en físico aquí porque todas sus obras son magníficas y de grandes dimensiones, pero nuestros televidentes las están viendo porque hemos acondicionado el estudio con las imágenes y las fotografías que nos enviaste de tus obras. Así que están disfrutando y van a disfrutar de la conversación mientras pueden ver un poco tu trabajo aquellas personas que no lo hayan visto, pero estoy seguro que todo el mundo lo ha visto en Venezuela. Magdalena, tu trabajo y tu versatilidad es producto de todos los campos por los que has pasado. La física, que quizás mucha gente no lo sabe, la física, las matemáticas, las artes gráficas, el diseño, el arte en sí. Entonces, de cada mundo tú te llevaste una parte para hacerlo obra, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo son tus inicios? Bueno, yo empecé estudiando, quería ser profesora y empecé estudiando física y matemáticas para ser profesora. Y en el interín, mientras me cambiaba de universidad, empecé a estudiar diseño. Cuando entré a la Simón, y eso eran salones inmensos, llenos de gente, me aterroricé y decidí quedarme en diseño. Pero siempre me quedó como la cosa de que yo tenía que ser profesora o que tenía que ayudar de alguna manera a mi entorno y nunca pensé en ser artista. Y es con mi maestro Fronzoni en Italia que empiezo a trabajar con su guiatura, pero nunca pensando en arte. Es él el que me dice, Magdalena, vamos a agarrar estas obras que mandé a un concurso, porque él siempre nos motivaba a participar en los concursos. Y me dijo, te voy a llevar estas obras a la mejor galería de Milano. No era la mejor, pero así fue que me empujó poquito a poco a que creyera en que lo que yo estaba haciendo en verdad era arte, más allá que de las expectativas que yo tenía, pues. ¿Y cuáles eran tus expectativas para entonces? Como me quedé en diseño y no terminé de estudiar para ser profesora, pensé que yo me iba a dedicar al diseño, pero más al tema comunicacional. O sea, esa era mi idea. También me doy cuenta, por lo que me estás diciendo, por haber leído tu currículum, por haber visto tus obras, porque tú sabes que yo soy una gran admiradora de tu trabajo y trato de estar presente en todo lo que puedo. Sí, y te lo agradezco porque siempre estás presente. Es un reconocimiento que yo hago a tu trabajo y a tu constancia, pero también a tus estudios, porque para ti ha jugado un papel determinante como artista la formación, la educación que tú has recibido. Y eso es muy importante porque no sé si todos los artistas entienden que más allá del talento propio, también es la formación. Sí. Y yo, mis caminos fueron como otros, pero sí, como tú comentaste, han dejado como una huella, porque mi maestro era un maestro más de gráfica, minimalista, de la escuela Bauhaus, pero él me dejó como una impronta y una metodología así como precisa de trabajo, que era una metodología para cualquier cosa que yo quisiera emprender, porque él decía que el primer proyecto de cualquier persona era su propia vida. Es verdad. Y entonces la metodología era una metodología de vida. Y alumnos de él fueron arquitectos, otros diseñaban joyas, otros diseñaban ropa. O sea, sus alumnos eran de las cosas más variadas. A mí me tocó arte, pero con esa metodología. ¿Eso cómo ha influido en tu carácter y en tu vida? Pareciera que fuera rígido, ¿no? Pero Sí, a la pues. vez es como una liberación. Porque con una metodología tú te acercas a los hechos y a la creación y a la producción de una manera muy clara. Entonces no te enredas en muchos detalles porque la metodología lo simplifica. Bueno, cuando la gente aprecia las obras que estamos mostrando aquí, lo que para ti parece una metodología que simplifica, la gente está viendo la complejidad de tus obras y el gran trabajo que hay por detrás.
Sí, es raro porque siempre he pensado que es un trabajo de hormiga, Sí. pero que es un trabajo muy simple. Para ti. Sí, es un trabajo como muy escueto y con cosas muy pobres, con Minimalista. minimalista, pero minimalista también también austero, no solo minimalista, sino austero en la aproximación. ¿De quiénes sientes tú que recibiste una influencia en tu trabajo? Porque tú eres abstracta, constructivista. ¿De quién sientes que has tenido influencia? El contexto país, el contexto nuestro, de nuestros maestros, también mi, mi formación como gráfica, mi formación como mi maestro, que es minimalista, pero también abstracto, también la retícula, el punto, la línea. La escuela que yo hice aquí, que fue el Instituto Neumann, también Sí. era esa metodología. Entonces la formación lo que hace es crearte como una posibilidad de lenguaje y a la final el lenguaje lleva en sí cosas, pero uno termina como hablando de lo que uno quiere hablar con las únicas posibilidades que uno tiene de hablar. ¿Qué es el arte? Y a través del arte. No, es como el lenguaje es como la única posibilidad que yo tengo de hablar. Es como que si yo aprendo español, yo me tengo que comunicar en español. ¿Qué nos dices en tus obras? No, en mis obras, y quiero decir esto porque hay una gran influencia de mi infancia, en mis obras está un 80% de la naturaleza. Es como una contradicción. Sí. Es como que si de la abstracción yo vuelvo hacia la naturaleza. Y es como que si la única manera que yo encuentro de hablar de naturaleza es a través de ese lenguaje que es el único que sé. Claro, es el que tú Es el construiste. que yo construí, el que mi entorno me dejó a mí como legado, y esa es mi manera de hablar. Tu trayectoria es muy impresionante, porque hay obras tuyas en todas partes del mundo, en colecciones privadas, es verdad, pero también en grandes colecciones, en museos, en galerías, en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América. Eso te tiene que llenar de una gran satisfacción, porque entonces tu lenguaje es un lenguaje que también le llega a otros. Sí, yo tengo una anécdota. Aquí el lenguaje abstracto tiene como su parte querida, pero también tiene su parte no tan querida, porque el lenguaje abstracto se fundamenta mucho en la época de la dictadura y eso trae como sus consecuencias a nivel de aprobación de esa manera de comunicarse. En Polonia compraron una pieza mía que estuvo expuesta en el Museo de Polonia por 8 años, que es el segundo museo de arte moderno del mundo, y yo quise ir a la inauguración. Y cuando estuve ahí, de verdad que la dimensión de lo que es el arte abstracto y verlo allá en esa otra cultura y ver ¿cómo se digo? Esa admiración por ese trabajo histórico de ellos, entonces como que uno le da así, como que se le llena un poquito el corazón Claro, de orgullo y de orgullo no por lo nuestro, por lo que tenemos. por tu trabajo estás en grandes museos, por eso te lo digo. Pero no nada más por mi trabajo, también por el trabajo de mis maestros aquí, por el trabajo de nuestros artistas, Claro. que quizás acá no se siente tan fuerte esa cosa cultural y allá yo sentía que, bueno, que el arte abstracto tiene una historia, bueno, tan fuerte y que es una cosa que culturalmente es muy importante. Pero yo siento que en tu caso, puedo estar equivocada, pero es la percepción que yo siempre he tenido, es que tu trabajo se valora mucho, no solo afuera, se valora mucho aquí. Hay grandes coleccionistas que también han tenido tus obras o tienen tus obras y museos. Sí, sí, Y cada vez que tú haces una exposición, pues basta con ver la capacidad de convocatoria de gente que realmente te respeta. Entonces a mí me agrada eso porque veo que sí hay una cultura para el arte abstracto. sí, sí, yo me siento querida y siempre lo digo, por más que quizás es un país que a lo mejor los artistas no tienen tanto apoyo, yo no me puedo quejar. Yo Han soy sido una... épocas difíciles en general para la cultura, la educación y Sí, por lo tanto para las artes para plásticas. todos, Sí, para todos. Pero yo me siento querida y me siento respetada y de verdad que doy gracias por ese sentimiento, por esa aceptación, por ese seguimiento. ¿tienes una obra que te haya marcado porque ha sido la que más te ha costado, la que más satisfacción te ha dado?
¿Tienes una obra preferida? Sí tengo 2 o 3 obras preferidas. A ver, ¿cuáles? ¿Se puede compartir? Sí, tengo una que yo llamo Cuadrado Móvil. Tú sabes que mis obras no tienen nombre, pero yo en mi casa, en mi taller, les tengo nombre a todas. Que ganó el Premio Mendoza, que quiero mucho, porque fue una cosa que me sorprendió mucho. Y es como un cuadradito que guinda en equilibrio y cuando se está moviendo es el espectador el que lo activa. Y cuando se está moviendo parece un papel cayendo. Lo estamos viendo mientras habla. Parece un pedacito de mar, y esa obra para mí fue así como una... hay pocas obras que te salen llenan. y que te mueven, pues, porque no esperas eso y de pronto descubres algo. Hay otra pieza que quiero mucho, que es una pieza que yo llamo El Amanecer. Bonito título. Y es un homenaje a Soto. Y en esa pieza los pájaros, la idea es que empieza en negro el video y cada pájaro que va despertando aparece una retícula. Cada pájaro tiene una retícula de puntos y los pájaros que van despertando van apareciendo las retículas y se van superponiendo. Y entonces van haciendo el blanco en la pantalla. Hermoso. Y cuando cada pájaro canta, ese punto se convierte en línea. Entonces tú lo distingues en esa marea de retículas, distingues a cada pájaro cuando él canta. Y tú estás hablando ¿Ah? a la gente. Y tú le hablas a la gente a través de tu obra. Sí, y es también para mí muy simbólica porque es como entre todos hacemos la luz. Sí. Entonces es como que todos los individuos que se van superponiendo van haciendo la luz. Y aunque no distingas de dónde viene esa voz, las voces también van apareciendo y van haciendo más luz. Tu formación, sin duda, como decía al principio, ha marcado tu trabajo tan versátil. Pero cuando uno te escucha, uno se da cuenta que está escuchando al artista plástico, a la diseñadora gráfica, a la física y a la matemática. Y a la que vivió metida en el mar y en la naturaleza toda su infancia. Claro, porque tú hablas desde la profundidad del pensamiento y desde el corazón. Y eso solo es posible cuando se tiene una vida interior muy densa, muy bien lograda y formada. O sea, estás sumergida en tu trabajo. Tu próxima exposición, háblanos. Bueno, está por inaugurar. Sí. Son dos exposiciones simultáneas que van a estar un poco celebrando los 20 años del Centro de Arte Los Galpones. Una pieza que es la instalativa, es un proyecto que yo tenía para el Museo de los Niños hace muchos años y que por un motivo u otro no se hizo. Y que yo tenía esa cosita allí de que yo quería hacer esa pieza para los niños y dije, bueno, este es el momento de hacerle la pieza a los niños en mi país, porque siempre pienso que, bueno, que el primer lugar donde yo tengo que hacer cosas es aquí. Y tu arte es participativo, además. Sí. Tus instalaciones son participativas, que eso es lo importante. Sí, son experiencias. Sí, a eso me refiero. Entonces son cosas que, bueno, y yo me consigo todavía gente, mira que en el año 2000, y se acuerdan de las experiencias de las instalaciones y es muy bello. Porque eso la gente no olvida lo que lo hace sentir una obra. Exacto, exacto. Y entonces allí va a estar esta pieza que es con elásticos y esferas, que de alguna manera Daniela, que escribe el texto, Larralde, hace la asociación de mi primera exposición, que en mi primera exposición, la instalación estructural, la manera de que dispongo las esferas en el espacio, viene de un sonograma de una gota. Caramba. A pesar de eso, cuando yo pongo la instalación en el año 93, pongo el sonido de la gota y lo quito. Y digo, no voy a usar el sonido hasta que el sonido no sea protagonista de la pieza. Y después, mucho después, empecé a trabajar en video y son con los animales que empiezo a poner sonido a las piezas. Pero bueno, te hablaba de la gota y de cómo se conecta esta gota con esta exposición un poco, que es una superficie, que es como una superficie elástica, móvil, quebrada, que puede remitir a muchas gotas, a la lluvia. Claro. Que esa es otra pieza que quiero mucho, la lluvia. La lluvia, que también la tienes o la tienes hecha. No, es una instalación que está en varios museos y es como una alegoría a Mondrian, pero con el sonido de la lluvia. Un espectáculo. Entonces, el sonido
no es real de la lluvia. El sonido es un sonido de un grupo de jazz esloveno que yo escucho por un teléfono. Ajá. Y se me ocurre la pieza y son ellos haciendo el sonido de la lluvia con las manos. Qué interesante. Entonces está la lluvia, que es una pieza que es una metáfora de la lluvia, que no es una lluvia, y el sonido que tampoco es una lluvia, y esa pieza, verdad que te conmueve mucho, pues. Uno te escucha y se da cuenta que eres un artista integral, pero que además de que eres un artista integral, amas realmente lo que haces. Sí, de verdad. Eso es otra cosa por la que tengo que agradecer, porque si bien uno tiene inconvenientes y todo, uno hace lo que quiere. Y eso es la gran satisfacción de la vida. Sí, sí, realmente. ¿Qué proyecto has soñado y sigues soñando y no has realizado? Hay varios proyectos que tengo engavetados, sí. ¿Qué quisieras hacer dónde? Hay proyectos que quisiera hacer en fachadas de edificios que no he hecho. Hay proyectos que quiero hacer con cosas que suceden físicamente al espectador. Estoy esperando que la tecnología... Esa era mi otra pregunta. ¿Cómo utiliza Magdalena Fernández la tecnología? Porque tú estás viviendo el tránsito de un cambio de era, que sin duda ha impactado todos los niveles de nuestra vida. ¿Cómo ha impactado la inteligencia artificial o la tecnología a Magdalena Fernández? Bueno, yo siempre estoy con la tecnología cerca, pero no tan cerca, ¿sabes? Como que siento que es importante que el espectador tenga todavía esa manera de percibir el mundo más física, ¿no? Más auténtica. Bueno, no sé si llamarlo auténtica. Lo otro, mucha gente piensa que es auténtico también y que tiene su alcance. Pero, por ejemplo, yo cuando creo las esculturas, ni siquiera hago bocetos, porque la física del material es la que me dice qué hacer. Claro. Entonces yo no puedo programar la física del material porque yo no lo conozco y no sé cómo se va a comportar. Y por más que yo haga un dibujo, cuando empiezo a hacer la cosa, el material me va hablando de otra. Claro, se transforma. Sí, y también un poco creo que la naturaleza ha entrado en el trabajo de una manera que es como una precariedad y una inestabilidad y una fragilidad que viene dada por su austeridad y por su construcción física que está en equilibrio. Entonces esa cosa de algo que se puede mover pero que no se está moviendo y que cuando lo tocas se quiebra pero al rato vuelve a llegar a un equilibrio, es como hablar de una naturaleza de las cosas cambiantes y de que todos nos perturbamos pero con el momento volvemos a nuestro centro. Entonces es como una naturaleza de movimiento que es diferente, que es como que viene ligada a la fisicidad del propio material, a la manera entonces de colocarlo en el espacio, que él esté en equilibrio, y entonces un pequeño movimiento, él se altera, pero después vuelve. Entonces es una manera de hablar de otra naturaleza, ¿no? Totalmente. ¿El artista en general es solitario o es Magdalena solitaria? Por el tipo de obra que hace. No, yo soy solitaria porque soy solitaria. Y quizás mi tipo de obra es un producto de... Es un producto de eso, pues. O el resultado de... Sí, sí. Bueno, soy solitaria y no soy solitaria. Porque uno tiene su mundo. Su mundo. Tengo mi familia, que para mí es súper importante, que es una familia grande, que en los momentos de necesidad están todos ahí. Que eso, en los de éxito también. En los de éxito también, y entonces uno no puede decir que es solitario, porque no sería justo con toda mi familia que siempre está ahí. De estas obras que vas a presentar en tu nueva exposición, a propósito del aniversario de los Galpones, ¿cuánto tiempo te llevaron? Porque yo siempre he tenido esa curiosidad, porque yo veo tus obras y las veo también realizadas, y donde uno ve la conjunción pues de todo esto que decíamos antes, la física, la matemática, todo, y uno dice, caramba, ¿cuánto tiempo se echa Magdalena en cada una de sus obras? Porque es un trabajo minucioso. ¿Cuánto tiempo promedio en realizarla e instalarla? Bueno, en realizarla, bueno, esto es un proyecto viejo, hay proyectos que, como explicaba hoy, que tú tienes un concepto y con el tiempo, si eso no se realiza, ese concepto
no muta, pero muta su fisicidad. O sea, de pronto tu acercamiento al material es diferente porque consigues otros materiales, porque consigues el espacio es distinto. Y este es un proyecto que es viejo, que está ligado a otra. Yo ahora, por ejemplo, trabajo mucho, estoy trabajando con cuerpos, estoy trabajando con videos con cuerpos. Y entonces tenía años esperando para mostrar estos videos con cuerpo y dije, bueno, Magdalena, Es el momento. no sigas esperando los videos con cuerpo, o sea, haz otro proyecto que quiero hacer para mi país, que quiero hacer para los chamos y espera para seguir en lo que estás ahorita, ¿sabes? Claro. Yo no tengo una manera, yo tengo muchas maneras. Sí, ya, por eso hablo de tu versatilidad. Sí, entonces, eso es obvio. Entonces no te empecines, haz el trabajo con los muchachos y después harás lo de los cuerpos. ¿Y la instalación cuánto tiempo te llevó? La instalación, por ejemplo, para montarla me llevó 5 días, pero trabajando Duro. duro y con ayuda de mis hermanas, con ayuda de amigas, de artistas, amigos. Y tengo que, bueno, dar gracias por tener eso. Sí, un equipo. Un equipo familiar. Sí, un equipo familiar y de amistades. ¿Qué es lo que más quisiera hacer Magdalena en los próximos 2 o 3 años? ¿Qué quisiera? Bueno, yo tengo un proyecto que quisiera, que tiene que ver con la naturaleza, que no he podido llevar a cabo aquí y que quisiera como llevar, resaltar íconos nuestros de la naturaleza y llevarlos a mi trabajo y presentarlos En tus grandes dimensiones, en tus instalaciones. O sería un equipo, sería un proyecto más de video, porque la idea sería desarrollarlos con un samán, en el Amazonas, en las playas. ¿Por qué no lo has podido desarrollar aquí? Limitaciones, no sé, económicas, apoyo, el lugar perfecto. Bueno, sí, apoyo. Un poco en el momento que quería, sentí que era como muy, quizás demasiado decir que me voy a llevar un equipo de muchachos a trabajar en un lugar así lejos. Sentía que era como ponerlos en riesgo o que... Pero estoy segura que si hoy en día te lo plantea, los estudiantes o los jóvenes artistas van a tomar el riesgo. Sí, sí. En eso yo soy muy respetuosa. Yo sí trabajo con alguien, trato de asegurarme que esa persona sea respetada, sea cuidada. Y quizás por eso el trabajo con cuerpos me ha costado tanto, porque soy muy solitaria y porque si vengan a trabajar conmigo personas, Por eso te lo pregunté. Quiero que estén cuidadas, ¿no? Sí, claro, sí, sin invadir demasiado tampoco tu espacio. Sí, y empecé a trabajar con los cuerpos por mi hermana Tetelo, que hace teatro. Claro. Y cuando ella empieza a estudiar conmigo, entonces le digo, ayúdame para entrarle al tema del cuerpo, tú que trabajas con el cuerpo. Este proyecto que me estabas mencionando, ¿dónde sería tu lugar ideal para hacerlo en Venezuela? Vamos a suponer que encuentras todo idealmente, el equipo, la seguridad para tu equipo, el espacio. Me encantaría hacer uno en un tepuy, me encantaría hacer uno en un samán hermoso en la sabana, me encantaría hacer uno en una de las playas más bellas que tenemos nosotros. Bueno, esto es para que los que están viendo el programa, que sean empresarios, que sean mecenas, vean que hay artistas dispuestos a trabajar en cualquier espacio, digamos, que les afín a lo que quiere realizar, y bueno, y apoyen, porque la historia de los artistas plásticos y la humanidad van de la mano con los mecenas, siempre ha sido así, con los estados que impulsan, pero también con los mecenas. Sí. Si no, no existieran los artistas. No, y en eso, hoy que me hicieron una pregunta, que siento que, bueno, que los muchachos necesitan espacio, que necesitan confrontación. Claro. Porque es la única manera... Desarrollar el pensamiento crítico. Sí, y es la única manera de concretar un proceso. Es a través del otro que uno empieza a entenderse a uno mismo. Y si tú no le das esa oportunidad a los muchachos... Tú acabas de hablar de tus grandes maestros, los que incidieron en ti. Sí. Y en especial mencionaste a uno que se ve que te marcó en Milán, ¿verdad? En Italia. Bueno, es lo mismo que seguramente algunos esperan de ti. Que tú seas una guía, que tú seas un maestro, que tú los ayudes a impulsar dentro de su arte, su carrera, porque siempre todo necesita una guía y necesita un estudio. Por eso yo te pregunto, ya casi para terminar esta conversación, ¿qué le dirías tú a los jóvenes que empiezan? En el mundo del arte, por supuesto. Primero, que
nunca abandonen sus ideas, que sean fieles a ellos mismos. No importa quién venga, que te digan, no sé qué, fiel a tu concepto hasta el último instante. Después que hay muchas maneras de concretar cosas y que uno no se puede quedar encajonado en que la materialización puede ser solo una, porque eso trae muchas dificultades. O sea, mi trabajo todo inicial, yo vivía en Italia y yo trabajaba y todas las instalaciones eran con poquísimos recursos. Claro, eres muy jovencita. Era muy jovencita, todo lo hice yo sola en ese momento y uno se acopla y uno puede hacer hasta cosas gigantes con poco. Entonces, como que esa visión de que no quedarse amarrado a una fisicidad, sino a un concepto. Eso es muy importante. Bueno, ha sido una grata conversación cortísima, porque tú sabes que televisión siempre tiene sus limitaciones, pero te acompañaremos en la exposición, tendremos tiempo además de vivir tus instalaciones, compartir tus instalaciones, ver cómo las reciben los niños. Sí, eso me da mucha ilusión. Y eso a su vez lo compartiremos en el canal en Espacio Arte. Así que te deseamos mucha suerte. Gracias, y muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Ve que tienen también su labor aquí importantísima y hay que quitarse el sombrero. Intentamos construir un mejor país. Todos estamos en esto, ¿verdad? Todos los que estamos aquí estamos intentando construir un mejor país, con educación, con cultura, con las artes en general. Exacto. Y decirle a la gente que se puede seguir soñando por un futuro mejor. Sí, sí. Y trabajando. Sí, soñando pero trabajando. Claro, el principio del logro es el sueño, pero tiene que tener mucho trabajo por detrás y tú lo sabes. Sí, sí, y tú también. O sea que estamos en esto juntas. Amigos, les agradezco que hayan compartido con nosotros esta conversación. Estoy segura que han disfrutado a escuchar a Magdalena, no solo ver su trabajo, sino escucharla, que ella no suele hablar mucho, tanto como yo. Hemos indagado un poquito más en ella, en su vida, en lo que piensa, en lo que siente, y los invitamos a que disfruten de su nueva exposición, que pasen por los galpones. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias.